fue una de las persecuciones más conocidas e implacables contra la naciente iglesia cristiana. Según Clemente de Roma, los apóstoles Pedro y Pablo fueron asesinados por su fe durante esta persecución. Bienvenidos a este resumen de los sucesos que detonaron la persecución de Nerón contra los cristianos. El emperador Nerón ascendió al trono en el año 54 después de Cristo. Al principio de su gobierno, Nerón se mostró prudente y deseoso de ser querido por su pueblo. Para esto promulgó leyes que beneficiaban a los pobres y a los más débiles entre la sociedad romana. Pero poco a poco, el emperador empezó a cambiar su postura hacia una mucho más egocéntrica y caprichosa. Los consejeros se rindieron ante sus deseos y delirios de grandeza. Cuando el emperador Nerón cumplió una década en el trono, ya era bastante impopular y una buena parte del pueblo romano lo despreciaba. Cuando llegó la noche del 18 de julio del año 64 después de Cristo, de repente estalló un gran incendio en la ciudad de Roma. Tan pronto como Nerón se enteró de lo que estaba sucediendo, viajó rápidamente a la ciudad desde su estancia en Auntium, a unos 70 kilómetros de Roma, hasta la capital para ayudar a asistir a los afectados. Nerón abrió los jardines de su palacio para las víctimas del incendio y se mostró empático y preocupado por la terrible tragedia. El incendio fue tan grave que se prolongó por una semana para luego volver a surgir en diversas zonas de la ciudad por al menos 3 días más. Al menos 10 de los 14 barrios de la capital del imperio fueron destruidos por el incendio. 2 de los únicos barrios que no sufrieron destrucción estaban habitados por una gran cantidad de judíos y de cristianos. Pero no todos estaban cómodos con la aparente misericordia del emperador. Muchos sospechaban que Nerón estaba loco y que podría ser el culpable de la tragedia. En medio del terrible sufrimiento, el pueblo empezó a exigir justicia. En ese momento surgió la hipótesis de que el propio emperador había sido el culpable. No solo se empezó a creer que él había iniciado el fuego, sino que había planeado quemar la ciudad para reconstruirla como un gran monumento a su persona. Tácito es quizá la mejor fuente histórica que tenemos de lo que sucedió en la ciudad. Tácito, que se encontraba en Roma en ese momento, dejó documentado el hecho de que existían varios tipos de rumores acerca de la causa del incendio. Pero el mismo historiador da a entender que, en su opinión, todo habría sido causa de un accidente. Pero las sospechas hacia el emperador no cesaban. Un rumor muy popular decía que Nerón había pasado una buena parte del tiempo del incendio en lo alto de una torre en la cumbre del Palatino, vestido como actor de teatro, tocando su lira y entonando versos de la destrucción de Troya mientras contemplaba la escena de la destrucción. Otro rumor decía que Nerón había hecho quemar la ciudad para que las llamas le sirvieran de inspiración para componer un poema. Nerón quería alejar toda sospecha que había caído sobre sí, pero sus estrategias no parecían funcionar. Sin embargo, la opción de culpar a los cristianos del incendio, ya que los barrios en los que habitaban mayoritariamente no habían ardido, era una hipótesis creíble. El historiador Tácito nos brinda detalles que nos permiten conocer más a profundidad estas circunstancias. Como ya mencionamos, Tácito creía que el incendio había sido un accidente y que por lo tanto la acusación contra los cristianos era falsa. Al respecto escribió: a pesar de todos los esfuerzos humanos, de la liberalidad del emperador y de los ofrecidos a los dioses, nada bastaba para apartar las sospechas ni para la creencia de que el fuego había sido ordenado. Por lo tanto, para destruir ese rumor, Nerón hizo aparecer como culpables a los cristianos, una gente a quienes todos odian por sus abominaciones
y los castigó con muy refinada crueldad. Cristo, de quien toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Detenida por un instante, esta dañina superstición apareció de nuevo, no solo en Judea, donde estaba la raíz del mal, sino también en Roma, ese lugar donde se dan cita y encuentran seguidores todas las cosas atroces y abominables que llegan desde todos los rincones del mundo. Por lo tanto, primero fueron arrestados los que confesaron ser cristianos y sobre la base de las pruebas que ellos dieron fue condenada una gran multitud, aunque no se les condenó tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. El testimonio de Tácito es de vital importancia, pues nos da luz sobre la forma en la que los romanos veían a los cristianos. Hay dos puntos importantes del testimonio de Tácito. El primero es que el propio historiador estaba del lado de los cristianos, y el segundo es que estaba en contra de la crueldad de Nerón. Sin embargo, también podemos ver la sospecha con la que el historiador se refiere a los cristianos. Tácito cree, no sabemos claramente por qué, que los cristianos odiaban a la humanidad y que practicaban abominaciones. Desafortunadamente, el historiador no nos ofrece una explicación a estos apelativos, pero podemos hacer algunas especulaciones. Algunos consideraban que estos apelativos se deben a que los cristianos no participaban de las actividades de entretenimiento propias de la época, como el teatro, los deportes, las letras, y tampoco prestaban el servicio militar. Al negarse a estas prácticas, que los romanos consideraban parte de su cultura, los cristianos despertaban el desprecio de los paganos. Pero Tácito nos sigue ampliando el panorama sobre el incendio. Además de matarles, a los cristianos se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió con pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que la iluminaran. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición y en el circo él mismo ofreció un espectáculo, pues se mezclaba con las gentes disfrazado de conductor de carrozas o daba vueltas en su carroza. Todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo, aún contra esta gente que merecía castigo ejemplar, pues se veía que no se les destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. A pesar de que Tácito no era precisamente un admirador de los cristianos, condenó las acciones contra ellos. Ve las acciones contra los cristianos como algo excesivo y producto de un capricho de Nerón. No sabemos mucho del número total de muertos durante esta persecución. Sin embargo, fue un hecho recordado posteriormente en varios documentos cristianos como un tiempo de dolor y sufrimiento por parte del pueblo de Dios. Un hecho clave que pudo haberse dado durante esta persecución fue el posible martirio de los apóstoles Pablo y Pedro. Según la tradición, como ciudadano romano, Pablo probablemente habría sido decapitado con una espada. Se dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo. La persecución que empezó a darse con la acusación de ser culpables del incendio, poco a poco se fue transformando en una persecución directamente relacionada con su fe. A los cristianos se les empezó a perseguir después de este hecho por otras razones. Nerón promulgó un edicto en contra de los cristianos. Es posible que el propósito de este edicto hubiese sido ampliar la persecución hasta los límites del imperio, pero no lo sabemos. Pero en el año 68 después de Cristo, gran parte de la población romana se rebeló contra Nerón y el Senado romano lo retiró de su cargo. Prófugo y sin un lugar a donde ir, Nerón se suicidó. Aunque muchas de las políticas de Nerón fueron derogadas, el edicto contra los cristianos prevaleció. Siempre y cuando nadie acusara a los cristianos, esos podían vivir en paz. Pero en tanto algún emperador o funcionario quisiera iniciar una persecución, podía hacerlo,
apelando a la ley promulgada por Nerón. A la muerte de Nerón, el imperio se sumió en un corto periodo de confusión y desorden, a tal punto que los historiadores llaman al año 69 después de Cristo el año de los 4 emperadores. Vespasiano tomaría el poder y las riendas del Estado, mientras su hijo Tito invadiría la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, destruiría el templo y expulsaría a los judíos de su tierra. Sin lugar a dudas, este fue un periodo de profunda turbulencia y cambios tanto para cristianos como para judíos. Mientras los judíos emigraban de su tierra, los cristianos seguían creciendo silenciosamente en todo el imperio. ¿Y tú, qué piensas? ¿Por qué crees que Nerón culpó a los cristianos del incendio? ¿De qué forma crees que esta persecución moldeó el carácter de la iglesia primitiva? ¿Cuáles crees que fueron las razones por las que la iglesia siguió creciendo a pesar de la cruda persecución? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este.